Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí acompañándolos con el segundo video tutorial de nuestro primer módulo de curso de Excel básico. Vamos al grano de una vez. Vamos a repasar todo lo referente a tipos de datos y formatos. Vamos a iniciar con tipos de datos. Entonces nos vamos a dirigir a Excel. Vamos a abrir una nueva hoja para que lo utilicemos como área de trabajo sobre los tipos de datos. En informática se manejan varios tipos de datos. ¿Qué son tipos de datos? Es información. Entonces, tipos de datos es una fecha, tipo de dato es un número, tipo de dato es una letra, una cantidad de letras o una cadena de caracteres. Tipo de dato es un porcentaje. Todo eso se le llaman tipos de datos. Vamos a revisar qué tipos de datos maneja Excel con las cuales se pueden hacer operaciones. La forma más fácil es ubicarse en cualquier celda del área de trabajo, darle clic derecho y seleccionar de la lista desplegable formato de celdas. En formato de celdas se nos va a abrir una ventana emergente donde aparece una pestaña llamada número, la primera, y aparecen unas categorías. General es el estándar que maneja Excel con respecto a los datos. Número, entonces empezamos como los tipos de datos que maneja Excel. Uno que se llama número, el cual se puede definir con decimales o sin decimales, modificando este número. Viene predeterminado en 2. Sigue con moneda. En moneda también tiene opción de 2 decimales o de más. Y en esta lista desplegable vamos a encontrar diferentes tipos de moneda dependiendo del país. Por ejemplo, aquí encontramos Colombia. Contabilidad, que viene por referencia Español Colombia. Fecha, donde nos muestran diferentes formatos o opciones en las cuales podemos mostrar una fecha, que son todas estas, están como referencia. Hora, donde nos muestra estas opciones de hora. Porcentaje, donde nos maneja opción predeterminada 2 decimales. Fracción, donde nos muestran todas estas opciones para que se pueda mostrar. Científica, maneja 2 decimales. Texto, especial, donde la podemos personalizar. Y una opción personalizada, donde aparecen diferentes formatos los que les podemos personalizar. Si revisamos aquí encontramos desde el general, encontramos algunos más específicos, pero de los diferentes tipos de datos de listado que acabamos de nombrar. Por ejemplo, aparece aquí uno de fecha, aparece una hora y fecha. Con esto lo podemos personalizar. Ahorita vamos a manejar algunos ejemplos para que revisemos cómo es que se puede personalizar cada una de estas herramientas de formato. Ok, empecemos con el ejemplo, que es mucho más fácil trabajar sobre un ejemplo. Vamos a hacer una lista de información. Vamos a poner un ítem. Vamos a poner un encabezado de nombre. Un encabezado de fecha de nacimiento.
un encabezado de edad. Bueno, iniciemos con esta, ahorita revisamos qué más podemos agregar. El ítem es simplemente un consecutivo. Entonces vamos a llamar esto María Gómez. En fecha de nacimiento normalmente se coloca el día, un guión, el mes, un guión y el año. Revisemos este primer formato. Fíjense que después de que le di Enter, el sistema automáticamente, Excel, le dio un formato donde no es el guión, sino le colocó esta barra. Si yo le quiero cambiar ese formato a esta celda, yo la debo seleccionar, me voy a formato de celdas, me voy a fecha, aquí en la parte superior me aparece la que está y yo puedo seleccionar de este listado la que más me parezca que es conveniente usar. Vamos a utilizar una que es larga, por ejemplo esta. Le seleccionamos y le damos a aceptar. La edad del 75, entonces está sobre los 44. Pedro Navarro. Vamos a incluirla igual, día 8 del mes 6 de 1976. Fíjense cómo la coloca. Si yo la quiero cambiar, clic derecho sobre la celda, formato de celdas, y vengo y selecciono la que yo quisiera. Entonces coloquemos por ejemplo esta y le damos a aceptar. La edad 45. Ingresemos una tercera. Ami Trujillo. 9 del mes 5 de 1977. Bueno, como ven, deja el mismo formato. Volvemos a cambiarlo si queremos. Vamos a tomar este, que es un formato corto. Hago la aclaración que los formatos es simplemente la forma en cómo se visualiza la información o cómo se clasifica dependiendo a si se van a hacer operaciones con estas o no. Aquí hay tres opciones diferentes de formato de celda con respecto a la fecha, pero si queremos que sea el mismo tipo de formato, pues simplemente seleccionamos las que queramos, clic derecho, formato de celda. Ya sabemos que todo lo que se selecciona es lo que se modifica. Vamos a fecha y definimos un mismo formato para todos. Tomemos como ejemplo de formato este. Y todos van a quedar con ese mismo tipo de formato para que quede uniforme la información. Todos quedan con el mismo tipo de formato. Nos faltó la edad de esta persona. Aquí nos equivocamos, aquí realmente es 43 y aquí es 42. Listo. Entonces tenemos un tipo de dato para que empecemos a revisar. Esto que es información de solamente nombres, no se hacen operaciones matemáticas con esto, se hacen búsquedas, consultas,
este tipo de datos, Excel lo toma como referente, como general. Fíjense que lo tiene como general. Aunque lo podemos dejar como texto. Igual, cualquiera de las dos opciones son válidas. En las fechas de nacimiento, o en todo donde tenga que ver con fechas, no necesariamente de nacimiento, cualquier tipo de información que tenga que ver con fecha, se debe dejar con el formato de fecha o el tipo de dato de fecha, o darle el formato de fecha. Edad, revisemos cómo nos aparece. Aparece general, vamos a dejarlo como número, por si en algún momento podemos hacer promedios de edad o si en algún momento dentro de el uso que se le va a dar a esa información se debe hacer algún tipo de operación matemática, sacar un promedio, cuál es el mayor, cuál es el menor de edad o de una cantidad de edades definidas, se sugiere que se deje como número, no como general, sino como número. En este caso vamos a dejarlo como número y vamos a quitar los decimales y le damos a aceptar. Bueno, ahora imaginemos que esta información está relacionada con unos estudiantes universitarios donde hay una nota final. Vamos a incluir una nota final donde vamos a utilizar decimales que se califica de 0 a 5. Entonces imaginémonos que María se sacó 3,5, pero se sacó 4,3 y a mí se sacó 3,2 como nota final. Si revisamos, es importante tener en cuenta que se debe añadir la coma. Se utiliza, dependiendo de la versión de Excel, el decimal que va después de la coma. En algunas versiones se utiliza el punto y en otras versiones se utiliza la coma. ¿En qué momento lo sabemos? En el momento en que se hace una operación matemática y se genera un error, sabemos que no es punto, sino que es coma o viceversa, dependiendo de la versión. Como si estas es información numérica con un decimal, nosotros podemos aumentar o disminuir la cantidad de decimales que correspondan o que queramos después del punto decimal. En este caso hay solamente uno, pero si seleccionamos y le damos clic derecho y nos vamos a formato de celda, vamos a seleccionar número y aquí nos aparece un decimal. Como el 0 no es relevante, por eso no se pone. Si colocamos más, van a aparecer así. Si colocamos menos, en este caso ni siquiera colocamos que aparezca este 5 del ejemplo que está acá. No lo aproxima al número que sigue. Si revisamos con respecto a este primero que aparece 3,5, Excel no lo aproximó a 4, pero en este caso que es 3,2, Excel no lo aproxima a 3. Entonces cuando está sobre la mitad del valor de un número entero no lo aproxima al superior, y cuando se acerca, está por debajo, no lo aproxima al inferior. Dejemos exactamente como está. Una aclaración que es importante. Así yo lo configure sin decimales y haya un valor decimal superior a 0, en la operación matemática no se toma el entero, es decir, no se toma el 4 de la operación que hicimos ahora en el cual quitamos decimales, es decir, vuelvo acá a mostrar. Es decir, no se hace la operación sobre este 4, sino con el valor real que se encuentra en esa celda que es 3,5, para que la información sea precisa y la operación sea precisa. Por eso es importante tratar de dejar la información exactamente como corresponde. En este caso vamos a dejar un decimal. Recapitulando, tenemos entonces tipos de datos de tipo texto, tipos de datos de tipo fecha, tipos de datos de tipo número entero sin decimal, tipo de datos de tipo entero o decimal. Revisemos cuál otro podemos trabajar, tomemos nuevamente acá y revisemos cuál otro podemos manejar. Estamos hablando de moneda, entonces vamos a hablar de moneda.
vamos a incluir hora. Entonces definamos acá una matrícula. Entonces María pagó de matrícula 500.000 pesos. Pedro pagó 500.000 pesos también. Y Ami pagó 600.000 pesos porque fue una matrícula extraordinaria. Ya sabemos que Excel nos la pone como referencia, formato de celda general. Nosotros necesitamos que sea moneda y que sea sin decimales y que sea pesos colombianos para Colombia. Entonces vamos a buscar en esta lista español y aceptar. Excel automáticamente agrega el símbolo de pesos, no lo tenemos que hacer. Excel lo ingresa de manera automática. Es importante aclarar eso. Si nosotros revisamos acá, en la parte superior aparece el contenido, aquí en la barra de fórmulas, aparece el contenido de esa celda, lo mismo acá y lo mismo acá. Y si se dan cuenta, no tiene el símbolo de pesos. Si por error lo añadimos, dando el ejemplo, llevándolo a algo que puede generarse como un error, que es esto, estos 500.000 pesos puestos acá. Y si le añadimos a esto un punto, en algunas versiones de Excel, esa sí hace corrección, pero en algunas versiones de Excel toma esta información Excel como si fuera texto, más no como si fuera un número, en este caso un valor monetario con el cual se pueden hacer operaciones matemáticas. Entonces hay que tener en cuenta esto. Fíjense que aquí hizo una corrección Excel y lo determinó como si fuera moneda. Pero en otras versiones de Excel es importante tenerlo en cuenta porque se maneja como si Excel lo detecta como si fuera texto y en el momento de hacer una operación matemática no se podría hacer, se generaría un error. Entonces, recomendación, solamente se incluyen los números y se maneja el formato de moneda o el que corresponda en esas celdas o en esa celda donde vayan a interactuar con esa información, que Excel automáticamente le agrega el símbolo que corresponda y el punto. Si se fijan acá, Excel automáticamente agregó el punto donde corresponde a los 500.000 y a los 600.000. Bueno, listo. ¿Qué otro tipo de dato vamos a manejar? Los más comunes. Vamos a manejar porcentaje y hora. Entonces definamos porcentaje y agreguemos acá algo. Entonces, porcentaje pago. Entonces digamos que acá María pagó ya el 100% de su matrícula, que Pedro pagó el 70% y que Ami ha pagado el 50%. El primero se nos quedó con el formato de moneda. Vamos a cambiar esto a formato porcentaje. Entonces seleccionamos formato de celda y nos vamos a porcentaje. Quitamos los decimales. Manejémoslo así que es más amable. 100, 70 y 50. Y después de modificar el formato ya podemos hacer esto. Ahí nos generó un error en esta versión de Excel. Entonces ya sabemos que en esta versión de Excel de Office, Excel 2013, primero debemos cambiar el formato. En este caso lo hicimos con estas, lo podemos hacer con todas las que queramos y sabemos que más abajo hay información que va a ser del mismo tipo. Porcentaje, quitamos los decimales si no son necesarios y ahí sí ingresamos la información que automáticamente Excel agrega el símbolo de porcentaje y ya sabe que ese va a ser el uso de esas celdas con respecto a esta información. Listo. Ahora, hora de entrada, como para dar una información que sea más real. Entonces María
entrar a clase, si, quizás hablemos de que sea un curso virtual como el que en este momento estamos manejando, ella se conectaba siempre a la plataforma a las 8 a.m., pero se conectaba a las 8 p.m. y a mí se conectaba a las 12 a.m. Automáticamente cuando agrego AM, el, la hoja de cálculo o Excel la toma como referencia. Vuelvo claro que en algunas versiones de Excel no es así. Hay que decirle a Excel que esas celdas van a tener la finalidad de hora. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos formato de celda, escogemos hora y escogemos alguna de las opciones que correspondan o que están definidas. Fíjense cómo se modificó el formato. Vamos a modificarlo nuevamente. Vamos a escoger este. Ok, entonces recapitulando, tenemos formato de tipo texto, formato de tipo fecha, formato de tipo numérico entero, formato de tipo numérico decimal, formato de moneda, formato de porcentaje, formato de hora. Perdón. Cualquiera de esta información tiene características diferentes dependiendo de su uso. Por eso es importante que siempre la información se organice por columnas o por filas, pero que correspondan al mismo tipo de información. Es decir, aquí tenemos un título de nombre. La información que va a ir debajo de ese título está relacionada con nombres, es decir, es texto. La que está debajo de fecha sean solo fechas. Las que está debajo de edad sea solo edad. Las que están debajo de nota final sean solo números decimales. Las que están debajo de matrícula o este caso que es de tipo moneda, sean solamente datos de ese tipo. Las que sean debajo del porcentaje sean de tipo porcentaje y las que sean de hora correspondan a ese mismo tipo. Esto permite que en el momento de hacer operaciones matemáticas podamos hacer consolidados, podamos sacar bases de datos, podamos sacar operaciones matemáticas para que no se presente errores en el momento de hacer cálculos con fórmulas por estar mezclada la información. Entonces no es conveniente, por ejemplo, que aquí por error se digitó un 56 como una edad, porque 56 no corresponde a un nombre, corresponde a otro tipo de información. O lo contrario, que en el campo de edad coloquemos Juan. En el momento de hacer una operación matemática para un promedio de edad, el hecho de que Excel encuentre Juan en una celda donde corresponde solamente información basada en números enteros, genera un error en la fórmula o en el cálculo de lo que se desea hacer. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Bueno, listo. Aquí ya hicimos un ejercicio práctico de ejemplo de cómo se manejan diferentes formatos de tipos de datos, de los más comunes que se manejan en Excel, con un ejemplo que sirvió para ilustrar cada uno de ellos. A la vez nos adelantamos y manejamos los formatos de tipos de datos o los más usados en Excel o los más comunes que se pueden aplicar en Excel. Para terminar con esta parte, quiero aportar una última herramienta que hace parte de formato de celda, que es esta personalizada, en la cual podemos cambiar la característica que no permite las otras opciones. En este caso hablemos de fecha de nacimiento, en la cual podemos personalizar fechas de nacimiento. Ejemplo, acá nos aparece fecha de nacimiento de esta manera: día con un dígito, mes con 2 dígitos y año con 4 dígitos. Si nosotros le agregamos acá otra D a la fecha de nacimiento, van a observar en la muestra que se agrega otro número, otro número. Esta es personalizada. Si yo la voy a aceptar, esta es la que se mostraría en el formato que yo quiero. Personalicemos otra. Entonces imaginemos lo contrario. Vamos a quitarle al mes
un dígito. Entonces se nos reduce ese espacio en un carácter. Si lo queremos manejar personalizado con otro tipo de dato, vamos a manejarlo con respecto a hora de entrada, ese tema tipo de dato hora, personalizada. Vamos a tener esta opción. Revisemos esta opción. Miren cómo nos va a aparecer el formato como aparece acá arriba. Le damos a aceptar y se nos modifica una opción que no está parte de la herramienta hora, donde era más fácil personalizarla por esta herramienta al final, que dependiendo de cómo lo quiera trabajar el usuario, no hay ningún tipo de problema, lo puede utilizar o lo puede dejar normalito. Un tic que es muy importante: en algunos momentos los números se usan no para hacer operaciones matemáticas, sino solamente para poder identificar. Ejemplo, tenemos acá ítem. El ítem es simplemente un número consecutivo que determina la cantidad de registros de información que existe. Entonces este número o estos números no se utilizan para operaciones matemáticas ni de otro tipo. Como sabemos que se maneja estándar por Excel de tipo general, se pueden dejar así, de tipo general, porque no van a influir nada en el momento en que se desarrolle operaciones, porque no se van a utilizar para ese fin. Pero si agregamos un campo acá en una columna, vamos a agregar otro título, y este se va a llamar código. Y María tiene el código 0003. Fíjense lo que sucede apenas doy enter. Pedro tiene el código 0009 y a mí tiene el código 0002. Es importante que esos ceros a la izquierda permanezcan, porque es una información del código del estudiante, más no es una información relacionada para operaciones matemáticas. Pero Excel lo toma como referencia como números, y como el cero a la izquierda no tiene ningún tipo de validez, por eso lo omite. Para que el cero a la izquierda nos permanezca en este tipo de dato, este tipo de información, que es simplemente para una identificación del código del estudiante, de María, de Pedro, de Navarro, para el ejemplo propuesto en este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar las celdas o la cantidad de celdas necesarias, le damos clic derecho, formato de celdas, y vamos a ir a texto, y le vamos a decir a Excel que todo lo que se ingrese acá, que sean números, van a funcionar como si fuera texto, para que nos permita que el cero a la izquierda permanezca, y le damos a aceptar. Fíjense qué sucedió. Los números se pasaron al lado izquierdo. Entonces ahora si yo ingreso acá 1, 2, 3 ceros y 3, aquí ingreso 1, 2, 3 ceros y el 9, y aquí 1, 2, 3 ceros y el 2, el 0 va a permanecer a la izquierda, porque es simplemente un código de identificación del estudiante. Aquí en esta versión nos sale una advertencia en la cual nos dice: número almacenado como texto, así como está. Lo podemos convertir a número, y el sistema nos dice que puede haber un error, que realmente lo necesitamos como número, pero nosotros sabemos que no es así. Entonces simplemente vamos a omitir este error para que nos desaparezca esto. Aquí omitimos este error y aquí omitimos este error, porque realmente así es como queremos que aparezca. Entonces este es un tip importante para que lo tengan en cuenta. En este ejemplo, el uso de estos números tiene una finalidad diferente, por eso lo personalizamos, para que Excel nos permitiera que el celo a la izquierda se conservara, porque hace parte de la información y es relevante para este caso, por ser código de identificación de unos estudiantes, que es muy diferente a la edad, a la nota final,
al valor relacionado con dinero, a los porcentajes y obviamente a las horas. Bueno, ya en esta parte entonces ya damos por finalizado el formato de datos de todas las tipos de datos o todo el tipo de información que normalmente se maneja en Excel. Nos queda finalizar con el área de formato de celdas, para lo cual voy a generar un tercer video tutorial para trabajarlo con ejemplos prácticos sobre formato de celdas. Les deseo un feliz día y los invito a que practiquen sobre estos tipos de datos. Por ahora no les voy a dar todavía ejemplos propuestos. Hasta el final de los videotutoriales desarrollo unos ejercicios propuestos o unas actividades para que ustedes desarrollen más que ustedes quieran realizar de trabajo autónomo. Entonces, que estén muy bien.